Nuestra fiesta solemne. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeras, Israel, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, en el único en quien tienes complacencia, nos presentamos para celebrar tu nombre y tus obras. Para, Señor, santificar este día conforme nos has dado este privilegio. Rogamos tu favor, tu bendición, tu presencia, que a través de tu palabra, a la luz de tu ley, a la luz de las escrituras enteras, instruyas, redarguyas, corrijas, incluso de sanidad y salvación a quien lo necesita. Guíanos, Padre Celestial, y oramos también así por todas las iglesias hermanas en todo el mundo, cualquiera sea su nombre, todos aquellos que te aman y guardan tus mandamientos, cualquier nación, para que a ellos también les concedas tu presencia, les visites, Señor, como con nosotros, porque así lo prometiste. Y en tus promesas, Señor, confiamos, porque son inmutables, son eternas, son fieles, no cambian, son verdaderas. Concédenos un corazón entero y manso para recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, hoy vamos a empezar una nueva miniserie. Vamos a titular esta serie La Ley y el Evangelio. Y viene siendo nuestra predicación número 93 de la serie sobre la confesión de fe. Hoy titulamos la enseñanza La Ley de Dios en Adán. Corresponde al 19.1 de la Confesión de Londres. Cada uno, si la tiene en la mano, vaya listándola. 19.1. Y a la vez vamos a estar leyendo Romanos 2:14. En la SBT, les invito a colocarse en pie, leemos en pie Romanos 2:14. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente a sus conciencias y acusándolos o excusándolos sus pensamientos unos a otros. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, conforme a mi evangelio. Amén. Puede sentarse. (19.1) dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Hoy que comenzamos esta serie sobre la ley y el evangelio, comenzando con la ley en particular, ese concepto de ley, ¿qué significa? Es hasta probable que cada uno responda diferente, porque la Biblia sí tiene varias acepciones de ley.
Es decir, depende del contexto, es que uno sabe a qué se está refiriendo. Bíblica y teológicamente, a veces cuando usted ve la palabra ley en la Biblia, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Otras veces al aspecto ceremonial o moral de la Torá. Otras veces puede referirse al Pentateuco. E incluso otras veces al Antiguo Testamento entero. Entonces depende del contexto del pasaje para poder descifrar qué significa la ley de la que se está hablando. Pero hoy vamos a hablar o enfocarnos en Adán y Eva. ¿Está bien decir que ellos tenían una ley? Y de ser así, ¿de qué tipo de ley estamos hablando? Y si hay esa ley, entonces, ¿está vigente para la humanidad hoy o no? Y si está vigente, ¿qué implicaciones hay? Bueno, vamos a tratar de desarrollar esas interrogantes a través de 2 puntos. Primer punto, una ley presente en la creación. Y el segundo punto, una ley para vida. Comencemos. Primer punto, una ley presente en la creación. Ellos tuvieron una ley. ¿Qué tipo de ley? Bueno, vamos a responder sí. Adán y Eva poseían una ley. La ley de Dios escrita en sus corazones. Porque, hermanos, cuando Dios creó a Adán, cuando lo hubo colocado en el Edén, escribió en su corazón su ley. Y ese detalle es muy interesante, en cierta forma tiene importancia, porque Dios no creó a Adán incluyéndole la ley inmediatamente, sino cuando ya fue colocado en el Edén. Es decir, esto es importante para entender que la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Entonces eso es un detalle interesante. Cuando Dios le escribió la ley en su corazón a Adán, también le dio la capacidad para guardarla. No fue simplemente dándole órdenes que eran imposibles de cumplir para él, no, al contrario, él sí tenía la capacidad de no pecar. Eso lo vimos en su momento cuando estudiamos el libre albedrío, ¿se acuerdan? Que en el estado de inocencia el hombre no era pecador, pero podía pecar. ¿Cómo desciframos o percibimos esto en la Biblia? Bueno, en Génesis 2:16 al 17 encontramos lo que les estoy diciendo. Cuando ellos fueron creados, luego fueron colocados en el Edén. Y cuando ya estaban allá, en el huerto, se dice que el Señor les dio un precepto. Un precepto que les dictaba no comer del fruto prohibido, ¿cierto? Entonces, esta realidad de que Dios escribe la ley en el corazón, ya la notamos desde acá. Resumidamente encontramos que el hombre pudo acatar esto por un tiempo. No es como en el mundo se piensa, que eso ya lo hemos hablado también cuando estudiamos la doctrina de la creación, que Dios creó al hombre en el 8º día y en el 9º ya pecó. No, hay un tiempo indeterminado en el que él logró acatar este precepto. Génesis 2:16 al 17. Es más, cuando usted mira Génesis 3, del 2 al 3, cuando la serpiente está hablando con Eva, ella ya conocía del precepto, es decir, hubo una conversación entre Adán y Eva en alguna ocasión en donde él le comunica a ella la orden, porque el precepto se le entrega a Adán como cabeza federal y ella es la que luego está dando razón de esa ley, o sea, ella la conoció. Ella pudo reconocer que había una orden.
Y ella dijo, es que el Señor dijo que no podemos comer. ¿Qué implica eso? Que lo han obedecido. Nosotros podemos comer de todos los árboles, pero ese Dios nos dijo que no. O sea, implica también que ha habido una obediencia en un cierto periodo. Entonces, aquí encontramos esto, hermanos, por implicación, por deducción lógica del texto. Básicamente, Dios creó a Adán y le escribió en su corazón la ley. Una ley que estaba resumida en un precepto negativo, es decir, no comerás tal cosa. ¿Se acuerdan? También lo vemos confirmado en el hecho de que Eva reconocía que había una orden, a pesar de que ya no estuvo cuando se dio personalmente a Adán, y que se obedeció por un tiempo. En Eclesiastés 7:29, un texto también que hemos citado mucho, dice que Dios hizo al hombre recto. Quiere decir que sí era capaz de obedecer. Recto, rectitud implica justicia, piedad, obediencia, capacidad. Entonces no había en Adán ninguna especie de falla en su naturaleza o en su diseño que lo impidiera obedecer. Al contrario, sí obedeció, porque era recto. Entonces descubrimos, hermanos, que desde la creación ya había una ley. Otra manera por la cual podemos deducir que sí había una ley, que sí se le entregó al hombre una ley en el estado de inocencia, así como la capacidad para obedecerla, se encuentra en el hecho que está en Génesis 1:27. Eso sería como una tercera prueba a favor. En Génesis 1:27 dice que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. En esta imagen de Dios, cuando uno lo conecta, por ejemplo, con Efesios, implica justicia, santidad y verdad, cualidades comunicables que Dios les dio. Eso implica capacidad. Además, al ser creados a imagen de Dios, implica que ese carácter puro, santo, en cierta medida, también se le dio a Adán. Entonces sí había una ley escrita en su corazón, así como la capacidad de obedecerla. ¿Listos? Encontramos entonces, hermanos, que la ley de Dios, como expresión de su carácter, está presente desde la creación, no desde el monte Sinaí. Segundo punto, una ley para vida. Anote esos textos, Romanos 15:22 y Primera de Corintios 15:22. Perdón, es Romanos 5. Romanos 5:22 y Primera de Corintios 15:22. En estos pasajes se nos recuerda una verdad básica. Los únicos que la niegan son los pelagianos. La desobediencia de Adán dio entrada al pecado, y el pecado dio entrada ¿a qué? A la muerte. ¿Cierto? Quiere decir que cuando Dios dio esa orden a Adán, había una promesa si la obedecía y había una amenaza si la desobedecía. ¿La amenaza cuál era? Ciertamente morirás. Por implicación, por deducción lógica del texto, legítima. Si esa es la amenaza, la muerte, ¿cuál es la promesa? La vida. Lo que ellos ya estaban gozando mientras obedecieron. Es decir, sabemos que por la desobediencia entró la muerte al mundo por culpa de Adán.
Sin embargo, también debemos saber que si él hubiera obedecido la orden divina, entonces habría tenido vida eterna. Esa era la promesa detrás de esta ley. De hecho, había un árbol de la vida. Parece que Adán no tuvo tiempo, no tuvo oportunidad de tomar de ese árbol. Quizás ese árbol era la promesa, era la recompensa, mientras lograba obedecer. Entonces, siendo Adán la cabeza federal de toda la humanidad, es decir, representante de todos nosotros, aquella ley que le prometía vida y a la vez que le amenazaba con muerte, sigue teniendo efectos universales y vigentes para toda su posteridad. Entonces la pregunta que hicimos, ¿podemos decir que ellos tuvieron una ley? Sí. ¿De qué tipo de ley estamos hablando? Una ley escrita en sus corazones. Otra pregunta que hicimos, ¿está vigente para la humanidad hoy? Sí. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, veamos eso. Reflexionemos en eso, hermano. Adán fue al que se le entregó la ley, pero al entregársele la ley, siendo él la cabeza de todos, todos quedan sometidos a la misma orden. A Eva no se le comunicó la orden, pero ella también estaba obligada. Ella fue la que transgredió, aunque a ella no se le entregó la ley, ¿sí? Pero ella se hizo culpable. En Adán pues era su esposa. Bueno, y en Adán todos nosotros también somos culpables. Entonces, Adán desobedece, la amenaza de la muerte le aplica a él, a su esposa y a toda su descendencia, a todos nosotros. Eso sigue vigente hoy. Sigue siendo universal, o sea, no hay una raza que esté es exenta de esto. Todos morimos. Ahora vayamos al texto que leímos al comienzo, Romanos 2:14 al 16. Y esto confirma de una vez por todas lo que establecimos en el primer punto. Aquí el apóstol Pablo está hablando con judíos y con gentiles, porque la iglesia de Roma habrá sido fundada por cristianos judíos, pero con el tiempo empezó a tener mayoría gentil en la membresía. Entonces Pablo, a fin de traer paz y reconciliación y armonía en la comunidad, siempre habla como pensando en estos dos tipos de comunidades de membresía, para mostrarles que son uno. Y nos dice que los gentiles que no tienen ley, o sea, los gentiles no tienen ley. ¿En qué sentido? Escrita. Ellos no recibieron los 10 mandamientos, la Torá, el pacto, el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, ellos no los tenían. Por eso dice que no tienen ley. Luego dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hacen por naturaleza. O sea, que el ser humano por naturaleza puede llegar a obedecer ciertos preceptos de la ley. Eso no es pelagianismo, eso sí es bíblico. Lo que hemos estudiado sobre las buenas obras. El ser humano, desde su diseño, desde la imagen de Dios que posee, puede obedecer la ley de Dios en cierto grado, sin que eso signifique que sea una buena obra. Porque las buenas obras requieren los elementos que estudiamos, que sea para la gloria de Dios, que sea en el amor para el Señor sobre todas las cosas, que sea con fe, que sea para conforme a la palabra y para su gloria. ¿Sí? Entonces, por decir algo, decíamos, un hijo que honra a sus padres, ateo, blasfemo, impío, pero es un buen hijo. Ese gentil que no tiene la ley, hace por naturaleza lo que es de la ley. Luego sigue diciendo, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, en ellos mismos hay una ley, o sea que sí tienen ley. No la tienen en un sentido físico, quizás no les importa leer la Biblia, no les interesa, pero en su interior
hay una ley. Luego dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Miren la expresión, escrita en sus corazones. Es decir, puede que alguien nunca tenga una Biblia en la casa, pero los principios morales de ella sí están escritos ya en el corazón de la gente. Son ley para sí mismos. Dando testimonio juntamente sus conciencias lo demuestran, los acusan. Saben que matar es malo, robar es malo. Saben que es necesario descansar un día en la semana, por lo menos. O sea, hay algo en el interior que los lleva a reconocer lo que la ley dice textualmente. Entonces, quiere decir que cuando Adán fue creado, a él se le escribió la ley en su corazón. Pero como él era el representante de toda la humanidad, todos sus hijos la tienen también en el corazón escrita. Todos los descendientes de Adán, ese pacto adámico, ese pacto de Adán, esa ley dada a Adán, por eso sigue obligando a cada persona de manera personal, valga la redundancia, exacta y perpetua, completa. Sigue obligando. ¿Por qué? Porque todavía sigue en pie de que si desobedece, muere. Y todavía sigue en pie de que si obedece, vive. El pacto de Adán está vigente. Y toda la humanidad está bajo Adán, bajo ese pacto con Adán. Bueno, por eso es que en la palabra varias veces dice que si alguna persona lograra obedecer toda la ley, ¿qué pasaría? Viviría, podría obtener vida eterna. Eso sí es bíblico. ¿Se acuerdan? El joven rico le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Y Cristo le dice, guarda los mandamientos. Habla principios morales del decálogo. Y el muchacho dice, sí, ya los cumplí. No pudo captar el camino de salvación. Cristo lo mira como con compasión. Porque si guardáramos los mandamientos, si guardáramos la ley, si guardáramos el pacto con Adán, viviríamos. Romanos 10:5. Dice, porque Moisés escribe de la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hay una promesa de vida, la misma que se le dio a Adán en su momento, sigue vigente para todos. Ahora lea Gálatas 3:12. Dice, y la ley no es de fe, sino el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces sigue vigente el pacto con Adán, sigue vigente la promesa de que si alguien logra obedecer todo va a vivir. Y por lo tanto sigue vigente que si alguno transgrede esa ley, ciertamente morirás. Sigue vigente la promesa y la amenaza. Si alguien peca, se hace acreedor de la muerte, porque está bajo la cabeza de Adán. La cuestión, hermano, ahí en Gálatas 3, mira el 10. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Debido a la caída, después del pecado de Adán, ningún hombre tiene la capacidad que Adán sí tuvo de obedecer. Adán sí pudo obedecer por un tiempo, nosotros no. Nosotros somos pecadores que no podemos no pecar. O sea, que aunque alguien pudiese obtener vida eterna obedeciendo los mandamientos, jamás lo va a lograr, sino que está bajo maldición, porque no puede permanecer en todas las cosas por su naturaleza. Y no porque la ley sea mala, sino porque nosotros ya somos pecadores y la ley es perfecta, es santa, es gloriosa, es espiritual. Nosotros somos carnales. Mire Romanos 7:10. Entonces, aunque alguien podría ganar vida eterna por medio de buenas obras, de obedecer la ley, su naturaleza caída se lo impide. Romanos 7:10 dice, hallé
que el mandamiento que era para vida me fue para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno ha venido a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por medio de lo bueno obró en mí la muerte, a fin de que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso por medio del mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces dice Pablo, la ley es buena. Apruebo que la ley es buena. Sé que si lograra obedecerla habría vida, pero no puedo. No puedo. Por naturaleza no podemos. Ahí estaba el meollo del debate del pelagianismo. El pelagiano, el hereje pelagiano dice que los seres humanos nacen buenos. Son niños inocentes sin pecado. El pecado original no es bíblico, no es genuino. Es con el tiempo que la sociedad corrompe, con el tiempo que aprenden el pecado. Bueno, eso es herejía. Bueno, entonces, así las cosas, tal como la amenaza de muerte se cumplió finalmente sobre Adán por su desobediencia, cualquier pecado, por mínimo que parezca, que cometen sus descendientes hoy, también les traen condenación. Por lo tanto, es imposible obtener vida y salvación por medio de la obediencia al pacto de Adán. Por medio del pacto adámico de obedecer para vivir, nadie puede tener vida. El único era Adán y cayó. Eso hizo urgente, hermano, la necesidad de un Salvador, de una nueva cabeza federal, de un segundo Adán. Bueno, entonces la ley dada a Adán fue escrita en su corazón, sigue vigente y aplica para toda la humanidad. Todo el mundo, de cualquier momento de la historia o lugar del planeta, está bajo el pacto de Adán. Si no obedece, muere. Y si obedece, vive. Pero por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, todos mueren. Necesitan entonces ir a la nueva cabeza, a Cristo, para que ese ciertamente morirás, en cierta manera sea reformado o renovado. Bueno, aunque de todas formas Cristo habría muerto, ¿no?, por esa persona. En fin, vamos a estar desarrollando esta doctrina en el paso de estas enseñanzas. Vamos a terminar con dos aplicaciones. Primera aplicación. Toda la humanidad heredó desde su diseño constitucional natural la ley moral entregada a Adán. Qué maravilloso es que tengamos la oportunidad de estudiar los 10 mandamientos. Todas las iglesias tienen la obligación moral de estudiarlos. Ojalá se hiciera una serie expositiva, temática de los 10 mandamientos en todas las iglesias. Debería ser una orden. Bueno, es una orden. ¿Se acuerdan? Cristo dijo, cualquiera que enseñe estos mandamientos, pero cualquiera que no y que enseña a no cumplirlos, será llamado pequeño. Bueno, es una orden enseñarlos. Pero de una u otra forma, mucha gente morirá sin haber escuchado una enseñanza de eso. Muchos morirán sin ni siquiera haber leído la Biblia ni haberla escuchado siquiera. De todas formas, la ley moral fue entregada a Adán y por lo tanto está escrita en el corazón de todos los hombres. En ese sentido, el mundo nunca ha estado sin ley. Hoy día hay tendencias anarquistas que dicen que la ley es una imposición social, que la ley, mejor dicho, no debería existir.
Todos deberíamos ser libres. Bueno, esa libertad es la libertad. No existe. Es que ni siquiera los demonios están sin ley, porque ellos están sujetos a la soberanía de Dios. Sobre todos hay una ley. Quieren caos. Un caos que no es real. El mundo nunca ha estado sin ley. De hecho, Dios dio su ley a toda la humanidad y sus conciencias lo demuestran. ¿Qué otra cosa lo demuestra? Bueno, echémosle un vistazo a todas las tribus, a las más arcaicas y bárbaras que haya. Miremos las civilizaciones más cultas, más intelectuales, y comparémoslas. Vamos a encontrar un patrón muy común al momento de distinguir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Esa tribu por allá, escondida, que ni siquiera saben escribir, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, igual que el que vive en un país desarrollado. Hay algo en su diseño que les muestra, así sea grosso modo, así sea borroso, pero alcanzan a distinguir qué es lo justo, qué es lo injusto. Podemos mirar de cultura en cultura que el derecho en todas las civilizaciones tienen cosas en común. La religión tiene cosas en común. Lo moral tiene muchas cosas en común. ¿Por qué? Debe haber algo en común. Debe haber algo que una a la humanidad. La ley escrita en el corazón. Segunda aplicación. Entonces, hermanos, no tratemos a la ley de Dios como algo desconocido para el mundo, para la iglesia o para los impíos, no. Reconozcamos que incluso desde antes de la promulgación de la ley en el Sinaí, ya toda la humanidad conoce la ley de Dios en su conciencia. Toda la humanidad, individual y colectivamente hablando. Además, ¿cómo pudiera Dios juzgar al mundo si no es con base en un mismo estándar moral? Por lo tanto, la doctrina del juicio final, universal, supone que todos conocen la ley. Si el juicio final es universal para pequeños y grandes, ricos y pobres y todos, significa que la ley también fue dada a todos. Bueno, anoten esos textos, Romanos 4:15, Romanos 5:13. Bueno, si tienen inquietudes pueden compartirlas, tenemos un tiempo para resolverlas. También quizás los hermanos que están conectados pueden escribir sus preguntas si las tienen, serían resueltas en la próxima reunión, y también motivos de oración si los hubiese. Pastor, siempre vemos de que en la Biblia habla de que en Adán caímos todos y demás, ¿sí? Entonces se me vino a la mente el tema de lo que narra el Génesis, de que Eva fue la que fue tentada, cayó y bueno, ocurrió luego que Adán lo hizo, pero siempre en la Biblia se habla de la caída de Adán, de que todos caemos en Adán y demás, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿Eva pudo no pecar? Así como se habla de que Adán podía no haber pecado, Eva también podía no haber pecado en esa condición en que estaba. Y si qué hubiese pasado si solamente Eva hubiese sido la que hubiese caído y cuando ella le dio al hombre, él no hubiese aceptado. Cuando dijimos que se escribió la ley en el corazón y fueron hechos rectos a la imagen de Dios, el texto incluye a la mujer. Eso significa que los dos podían no pecar, los dos eran inocentes, los dos tenían la santidad, la justicia y la verdad en su corazón, los dos ya tenían el precepto. Entonces ella también podía no pecar. De hecho, ella al comienzo se ve un poco renuente. Ella al comienzo dice, no se puede, ¿sí?
Solo que pues siguió dialogando y hasta que la persuadieron, pero al comienzo ella mostró que no quería o no, porque no lo había hecho antes, ¿sí? ¿Y qué pasa si Eva no transgrede? Hermano, podría especular, pero prefiero decirle que no sé, ¿sí? O sea, si Eva fuera la única que hubiera pecado y Adán no hubiera pecado. No, prefiero no responderlo. Ujú. Sí, hermano. ¿Algo más? Hermano, que así como yo hubiese podido no pecar, yo a veces me pregunto por qué el Señor permitió, o sea, por qué Dios Padre permitió que pasase todo eso si Él tiene el conocimiento de, o sea, de todo lo que podía pasar en ese momento. Entonces, la finalidad de que Eva pecara y llevara a Adán a pecar, ¿cuál sería? O sea, ¿por qué lo permitió? Si pudiesen haber estado siempre sin pecado y vivir en plenitud, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver más con la doctrina del decreto. No decimos nosotros que Dios permitió, no tampoco pensamos que Él estaba al margen. El texto implica que Dios estuvo en su omnipresencia ahí presente, ¿sí? Pero el suceso al final ocurre porque la caída también estaba decretada. La caída fue un decreto de Dios. De pronto escarbar un poco más en esto se nos escapa, incluso de la comprensión. Pero no fue como que simplemente permitió o toca hacer un plan B o algo así, no estaba decretado. Por otro lado, la finalidad de todo esto es su gloria. Aún Dios se glorifica con la caída, porque pensémoslo así, hablando de los atributos de Dios. La humanidad cayó y ahora se dan a conocer atributos de Dios que antes no se hubieran conocido como se conocen ahora. ¿Cuáles? La gracia, la misericordia, la bondad, el amor. ¿Sí? O sea, no es lo mismo hablar del amor de Dios con Adán y Eva, que lo tienen todo, que Dios se los dio todo por amor, a ahora decir que seguimos siéndolo todo con amor, a pesar de que lo traicionamos, somos infieles, hemos transgredido. ¿Sí? O sea, más se resalta el amor. Entonces, a través de la caída, Dios es más glorificado. Aún su justicia es más glorificada porque es una oportunidad de Dios mostrar su juicio contra los impíos, su ira santa contra los impíos, ¿sí? El fulgor de su santidad actuando contra el pecado, algo que no se hubiera visto si no hubiera habido pecado. Sí, o sea, de una u otra manera la caída glorifica a Dios. Y hay un propósito en última, detrás de todo esto en Efesios 1 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Porque la caída fue la base para comenzar a llevar a cabo el plan de redención, para que Cristo viniera, para que todo fuera puesto centrado en Él, siendo Él la cabeza de la iglesia. Entonces podría decir que para mostrar a Cristo, o ¿Sí? Para mostrar a Cristo, para revelar a Cristo, sí. ¿Algo más, hermanos? Pero muy lejos. Pastor, con relación a la pregunta que hizo la hermana, podríamos pensar que, digamos, Dios dejó actuar libremente al hombre, respetando esa libertad con la cual lo había creado, y no haciéndolo, digamos, como un esclavo obligado, digamos, o digamos, al tratar de pecar, haberlo impedido, digamos, con una forma como forzosa. Cuando estudiamos la doctrina de la caída, vimos que Adán y Eva tenían libertad. Es decir, ellos actuaron libremente. Solamente bajo ese entendimiento se podía hablar de permiso.
solo que desde la perspectiva del decreto es mejor no usar esa palabra. Entonces, porque ellos actuaron libremente, ¿sí? Por lo tanto, no eran esclavos de Satanás, como si Satanás los hubiese coercionado, ni tampoco como poseídos por Dios o algo por el estilo para que hicieran lo que Dios quería. No, estaban actuando en plena libertad por el diseño que tenían. Pero en ese momento estudiamos nosotros que Adán y Eva tenían libertad, pero había una cosa que no tenían. ¿Se acuerdan qué era? Inmutabilidad. Eran libres, pero podía variar, podían cambiar. Su condición podía modificarse. Entonces, siendo libres, obedecieron por un tiempo. Bueno, siendo libres, desobedecieron una vez. Entonces, también por eso Dios no los impidió. Además que en la gracia parece que podemos percibir una manera en que pudieron haber solucionado las cosas inmediatamente. Dios les dice: ¿comiste el árbol que te dije que no comieras? Es una pregunta diseñada para que él dijera sí, perdón. Pero no, en vez de eso ya sabemos lo que pasó. O sea, aún después de haber pecado, Dios todavía les estaba extendiendo medios de gracia. La confesión, ¿sí? El arrepentimiento. Ahí pues... Y ellos no los usaron. Entonces, eso, hermano. Última pregunta. Bueno, el alma siempre ha sido inmortal en el sentido de que es el soplo de Dios. Pero el cuerpo siempre ha sido mortal. Adán y Eva podían morir, eran mortales. De hecho, la promesa implícita es la vida. Y si Dios está prometiendo vida eterna, ¿por qué? Porque no la tienen. Entonces Adán y Eva no eran inmortales. La promesa era la inmortalidad. Si ellos hubiesen obedecido, hubiesen tenido inmortalidad, no eternidad. La eternidad es un atributo incomunicable. La inmortalidad sí puede ser comunicable, pero solamente cuando se cumple una condición. En el pacto de Adán, la obediencia. En Cristo, la fe.